Dios les bendiga, hermanos. Vamos a leer Juan capítulo 5, 10 a 20. Y este título es Las normas humanas los volvieron espiritualmente ciegos. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no había quien era, pues Jesús se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no pecas más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos de que Jesús era quien lo había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo de que vosotros os maravilléis. Por supuesto, cuando se menciona a los judíos, se hace referencia a aquellos judíos religiosos que no creían en Jesús. Sin duda, pues de haber creído en él, no habrían dicho nada negativo sobre lo que presenciaban, ya que estaban observando un milagro, aunque aún no lo supieran. Es de suponer que estos judíos religiosos señalaban cualquier acto que, a su juicio, infringiría la ley. Sin embargo, para el hombre que cargaba su lecho, aquella debió de ser la primera vez que lo hacía. Antes de eso, ni siquiera podía transportarlo, pues solo al cenar de su dolencia le fue posible hacerlo. Al haber sido sanado, estaba en condiciones de cargo su lecho. No obstante, tras su curación, los judíos parecieron inclinarse a señalar la supuesta falta del hombre. Pero ¿acaso fue Jesús quien cometió la falta? Jesús no hizo nada malo ni contra el hombre ni contra Dios, pues él era Dios manifestado en carne. Sin duda, él quería que aquel hombre fuera sanado. Versículo 11 dice, él les respondió, aquel que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Juan no menciona el nombre del hombre sanado. Parece que la mayoría de las personas que recibieron sanidad no aparecen con nombre propio, salvo unos pocos casos
como María Magdalena, Bartimeo y Malco, a quien Pedro le cortó la oreja, a excepción de a unos pocos elegidos, el resto de las personas permanecen anónimas en los relatos evangélicos. Ni siquiera el nombre de este hombre se revela en el texto. Lo curioso de esto es que la persona que había sido sanada ni siquiera conocía a quien la había sanado. Esto nos demuestra que, aunque Jesús gozaba de fama en algunos lugares, es posible que en otras zonas o entre ciertas personas nadie hubiera oído hablar de él, ni supiera siquiera que sanaba. Se desconoce cómo este hombre permaneció ajeno a esa información. Sin embargo, eso no es lo importante. Lo importante es que Jesús sana y que a pesar de todo conocía el nombre del hombre. El texto también enfatiza la importancia de conocer el nombre del sanador. ¿Quién es el que sana? Jesús sana y él debe recibir la gloria por ello. El nombre simplemente había obedecido la orden del sanador. Aquel que lo había curado le había dicho que cargara su camilla. Cualquiera que hubiera sido sanado, por supuesto, habría hecho exactamente lo mismo. Cargó su camilla precisamente porque había sido sanado. Por tanto, no debería sorprender que la llevara consigo. Lo más sorprendente del caso es la actitud de los judíos religiosos que intentaban encontrar faltas en el sanador. Esto es lo más sorprendente de todo. ¿Por qué cuestionarían al sanador? Esa parte simplemente no tiene ningún sentido. Quienes creen en Jesús leen el texto pensando, ¿por qué se ponen a señalar faltas de esa manera? No deberían alegrarse de que el hombre haya sido sanado. En lugar de fijarse en detalles menores, como el hecho de cargar la camilla en día de reposo, deberían centrarse en la identidad de aquel que sanó. Su enfoque debería cambiar de la crítica, especialmente considerando que el hombre había sido sanado, a la alabanza a Jesús por lo que había hecho. Aunque en aquel entonces la mayoría de la gente no sabía que Jesús era Dios hecho carne. Versículo 12 dice, entonces le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Parece que los judíos estaban más interesados en criticar a alguien por, según su criterio, desobedecer la ley. Aunque quien estableció la ley, como sabemos, es Jesús, pues Jesús es Dios, y él instituyó la ley o se la había dado a Moisés. Por tanto, el mismo que instituyó la ley fue quien le dijo al hombre que tomara su camilla y caminara. A pesar de que el hombre ni siquiera sabía su nombre, ni sabía que él era Dios manifestado en carne. Esto aseguró de que el hombre sabía que Dios lo había sanado. Pero cuando le preguntaron por el nombre,
por el hombre que le dijo que tomara su camilla y caminara. No sabía su nombre. Es como no conocer el nombre de Dios. Por consiguiente, se puede decir que una vez que se conoce el nombre del sanador, se conoce el nombre de Dios. Hoy en día hay personas a las que Dios puede usar para sanar a otros, pero ellas no son el sanador. Sin embargo, Jesús sí era el sanador, lo que significa que era Dios manifestado en carne. Aunque, por supuesto, muchos en aquel entonces no sabían quién era Él. Suponían que era simplemente una profeta, nada más. Aunque así, muchos lo respetaban. No obstante, sus discípulos llegarían a una comprensión más completa de Jesús. Además, hubo otros que sanaran durante aquel tiempo en calidad de profetas. Juan el Bautista mismo no realizó sanidades ni milagros. Sin embargo, Jesús utilizó a sus discípulos en ocasiones para sanar a los enfermos y realizar otros milagros. No obstante, aparte de ellos, la Biblia guarda silencio sobre cualquier otra persona que realizara sanidades. Y es posible que nadie más, salvo Jesús y sus discípulos, hiciera milagros en aquel entonces. Por tanto, la pregunta no parece muy inteligente, ya que todas las sanidades que ocurrían se atribuían a Jesús y a sus discípulos. Nadie más en realidad estaba realizando sanidades. Así pues, es probable que aquellos judíos hubieran oído hablar de Jesús por primera vez o pensaran que era Él, pero no querían asegurarse de que fuera realmente Él y de que estuviera allí para poder sin duda acusarlo. Versículo 13 dice, y él que había sido sanado no sabía quién era, pues Jesús se había apartado debido a la multitud que había en aquel lugar. Como es habitual en la mayor parte del relato, no se especifica cuánto tiempo había pasado desde que Jesús se marchó, ni cuánto tardó el hombre en encontrarlo para hacerle la pregunta. Sin duda, Jesús estaba encantado de revelar su nombre, ya que era algo por lo que el hombre debería haberse interesado antes. Además, conocer su nombre le haría bien, tal como a todos nosotros nos hace bien conocer a Jesús. ¿Por qué el hombre no averiguó quién lo había sanado antes de ser interrogado? Es posible que Dios lo hubiera dispuesto así. Dios participa íntimamente en nuestra vida cotidiana. Él vela por nosotros y nos protege del mal. Jesús seguramente sabía que los judíos investigarían el caso de aquel hombre que cargaba su camilla y en día de reposo. Por eso se había retirado para que el hombre descubriera quién era él a través del interrogatorio de los judíos. Sin duda, el hombre sanado
se habría puesto totalmente de parte de Jesús, quienes necesitaban sanidad y la reciben. Especialmente en aquella época se llenan de alegría y deseos de seguir a aquel que los ha sanado. Sin embargo, había tanta gente en aquel lugar que tal vez el hombre no habría logrado alcanzar a Jesús si éste no hubiera ido a buscarlo. Sabiendo que los judíos intentarían averiguar por qué cargaba su camilla. Aleluya. Versículo 14 nos dice, más tarde Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no pecas más para que no te ocurra algo peor. El hombre se alegró enormemente al volver a ver a Jesús y saber quién era. No obstante, no prestó la debida atención a lo que Jesús se indicó para evitar un mal mayor. No seguir pecando. Es probable que el hombre supiera a qué pecado se refería Jesús, aunque el texto no lo mencione, aunque él seguramente sabía exactamente a qué se refería el Señor, su mente estaba más ocupada en comunicar a los judíos quién era Jesús. Cualquiera que sea sanado debería seguir también el consejo de Dios, de Jesús, para que para que no le sobrevenga algo peor a quien ha sido sanado. Esta es una de las razones por las que algunos han pensado que las enfermedades, los padecimientos y otras dolencias eran consecuencia del pecado. Es cierto que el pecado es la causa raíz, ya que entró en esta vida a través del primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva. Sin embargo, no siempre está vinculado al pecado individual de la persona. Podría deberse a que Dios desea recibir la gloria por la sanidad. Pero en este caso cabía la posibilidad de que el hombre se encontrara en esa condición debido a su pecado y que de persistir en los mismos pecados, la situación empeorará aún más, según las palabras de Jesús. ¿Siguió realmente el hombre el consejo de Jesús? Solo podemos suponerlo, pero todo indica que así fue. Versículo 15 nos dice, el hombre se fue y comunicó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. No se detallan los pormenores de la pregunta que el hombre formuló sobre la identidad de Jesús. Lo único que se nos transmite es lo que Jesús le dijo respecto al pecado, que no debía seguir pecando, pues de lo contrario le sobrevendría algo peor. ¿Cómo podía Jesús saber esto? Eso. Lo sabía debido a quién es Él, Dios manifestado en carne. Como Dios, Jesús conocía todas las cosas y sabía exactamente qué le sucedería al hombre si decidía persistir en el pecado. La advertencia de Jesús sobre el pecado fue
contundente. Es un mensaje que todo aquel que ha sido sanado debe tener muy en cuenta para no seguir pecando. Existe la amenaza de que algo peor sobrevenga a quien persiste en el pecado. Para la era de la iglesia esto se escribió a fin de que cada lector lo sepa y se asegure de que la iglesia sigue a Jesús de todo corazón. No se trata de seguir pecando, sino de continuar sirviendo a Jesús. Versículo 16 dice: por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo, porque había hecho estas cosas en el día de reposo. Jesús sanó a un hombre para que pudiera caminar, pero los judíos al enterarse de que lo había hecho en día de reposo, decidieron matarlo por ello. La mentalidad de tal grupo de personas respecto a la manifestación del poder sanador de Dios es indignante, por decirlo menos. Aquel hombre había encontrado descanso de la difícil situación de no poder caminar y de tener que depender de otros para cubrir sus necesidades debido a su condición. Eso cambió por completo cuando Jesús lo sanó. En realidad, el hombre estaba recibiendo descanso de su padecimiento. Y aunque había permanecido en ese estado de invalidez durante tanto tiempo, los judíos ni siquiera tomaron eso en cuenta. Lo cierto es que las personas religiosas pueden llegar a extremos para seguir normas rígidas. Pero cuando el poder de Dios se manifiesta de una manera que no encaja en su mentalidad, recurren a las persecución, recurren a la persecución porque el hecho no se ajusta a sus políticas o a los mandamientos de origen humano. Por supuesto, todos sabemos que Dios instituyó el descanso, el día de reposo, pero recibir sanidad constituye en el mismo un descanso. Los milagros que Dios realiza en el día de reposo son para el beneficio de la humanidad. Así, cualquier dolencia o necesidad puede ser atendida incluso en ese día. Una vez más, vemos aquí el gran poder de Dios y su generosidad hacia la humanidad. Amén. Versículo 17 dice: pero Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús había señalado específicamente que Dios trabaja en el día de reposo y que Él como hombre también trabajaba. Esta afirmación se hacía en contraste con lo que ellos pensaban acerca de no realizar tales actividades en el día de reposo. La verdad es que ninguno de ellos podía sanar en ese día. Aquella sanidad estaba reservada para que Jesús la otorgara, en el hombre la recibiera.
pues formaba parte del calendario divino y ocurría exactamente en el tiempo señalado por Dios. Dios siempre realizaba una obra espiritual en el día de reposo. Él deseaba recibir bendición, exaltación y adoración por parte de la humanidad. Cuando adoramos al Señor Dios, Él también puede responder de la misma manera para ayudarnos en nuestra condición, sea cual sea. Versículo 18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarlo, pues no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Según la mentalidad judía y sus normas de origen humano, debieron establecer que las personas no podían realizar sanidades en el día de reposo. Sin embargo, Dios nunca mencionó tal cosa en la ley. Los judíos estaban cegados ante el despertar espiritual que Jesús traía a su pueblo y ante el hecho de que Jesús iba a fundar su iglesia. En otras palabras, su reino. Además, no comprendían que Jesús era el Padre en forma humana. Jesús es en esencia provenía de Dios porque Él mismo era Dios. Ser Dios manifestado en carne es ser Dios mismo. Ser igual a Dios significa que Él debe ser y es el único Dios caminando en forma humana. No obstante, no podían verlo porque sus ojos estaban cegados a la realidad de quién era y es Jesús. Los judíos no creían en Él ni en la sanidad en el día de reposo, llegando a criticar al propio Dios y lo que Dios estaba haciendo, pues Dios era quien había sanado al hombre. Por tanto, ¿por qué rechazarían esa sanidad para alguien que no podía caminar? Ni en el día de reposo ni en ningún otro día. Aquel descanso, al traer la sanidad de su cuerpo, le brindó la oportunidad de caminar y de librarse de su condición. Versículo 19 dice, Jesús respondió entonces y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Porque todo lo que el Padre hace, eso mismo hace también el Hijo. Aquí Jesús explica que el Hijo, es decir, él como hombre, no podía realizar la sanidad a menos que Dios la hiciera. El Hijo observaba al Padre realizar acciones en el día de reposo que beneficiaban a la humanidad. Ciertamente el Hijo, el hombre Cristo Jesús, también sabía que sanar era beneficioso. Por ello, asumió la libertad de sanar al hombre. Así el Padre, es decir, el Espíritu de Dios, impulsó al hombre Cristo Jesús a realizar la sanidad. Versículo 20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Aquí se expresa con gran claridad el hecho de que Dios le mostraba al hombre Cristo Jesús las cosas que Dios hace.
Así los ojos espirituales de Jesús estaban totalmente abiertos, de modo que no estaba cegado respecto a las cosas que Dios hacía. Jesús quería seguir aquello que Dios le mostraba, poniéndolo antes su atención y hacer las cosas que agradan a Dios y que Él mismo realiza. Además, Jesús había dicho en lo que equivalía a una promesa, que Dios e incluso el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, realizarían obras mayores que las que Él había hecho en aquel mismo momento. De modo que, como Él afirmó, ellos pudieran maravillarse ante ello. ¿Acaso podría alguno de ellos hacer las mismas cosas? No podían. Por tanto, sus ojos deberían haberse abierto. Sin embargo, leemos estos relatos y nos maravillamos de que los judíos estuvieran tan cegados ante la realidad del poder de Jesús, así como de su obstinación por imponer normas humanas respecto al día de reposo. Aleluya. Y eso es por la gloria de Dios. Amén. Que Dios les bendiga.